En el episodio de Dosis de Derecho de hoy vamos a hablar con Lupa sobre el coronavirus como enfermedad profesional. ¿Qué es lo que tienen que hacer los trabajadores para su reconocimiento? ¿Quién es la persona o la empresa responsable de hacerse cargo de cubrir las prestaciones? Eso y mucho más en el episodio que sigue a continuación. Quédate y escúchalo. Bienvenidos a todos a una nueva dosis de Derecho Laboral. Les habla Gon. No estoy solo, al menos no virtualmente, porque como seguimos en aislamiento, esto lo estoy grabando solo desde mi casa, pero del otro lado de la pantalla, del otro lado del éter, la tengo a Lupa, que me está haciendo compañía. ¿Cómo andas, Lupa? Hola Gon, hola comunidad de Dosis de Derecho, ¿cómo andan? ¿Cómo te trata el aislamiento, Lupa? Difícil, con un bebé es bastante difícil trabajar, bebé, limpiar la casa. Yo ya quiero que esto se termine rápido. ¿En serio? Sí, hay que hacer todo, hay que ser ama de casa, hay que ser profesional, hay que ser mamá, hay que ser esposa. Es mucho. Y encima tenés que hacer actividad física, tenés que grabar dosis, o sea... Ya me parecía una mala idea tener un bebé antes de una pandemia y un aislamiento. Pero se ve que hay que pensar en todo. Sí, hay que pensar en la pandemia, ¿viste? Como fuerza mayor para el tema de los bebés. Tal cual, tal cual. Bueno, Lupa, hoy vamos a hablar de derecho laboral. Gracias por acompañarme. Y vamos a hablar de derecho laboral, pero vinculado a enfermedades laborales. ¿Por qué? Lo vamos a relacionar con el tema del coronavirus y con el DNU, que es el DNU 367 del 2020, y la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 38 del 2020. Estas dos normas que salieron muy cerquita en el tiempo por parte del Poder Ejecutivo, obviamente el DNU de parte del Presidente de la Nación y la resolución de Superintendencia de Riesgos del Trabajo del Ministerio de Trabajo, lo que hacen es regular una situación que no estaba prevista normativamente, que es concretamente qué pasa cuando un trabajador se enferma de coronavirus. ¿Bien? Buen tema. Es el principal miedo de todos los trabajadores, digamos, ir y enfermarse de coronavirus. Claro, sobre todo de los trabajadores que estamos dispensados de prestar tareas porque nuestra actividad o la actividad de nuestros empleadores es esencial. Entonces, bueno, de repente la actividad de mi empleador es esencial. Buena noticia, sigo teniendo trabajo, sigo yendo a trabajar. Mala noticia, estoy más expuesto a enfermarme y pegarme este bicho, ¿no? Entonces, lo que hizo el Poder Ejecutivo Nacional, ya les digo la fecha, 13 de abril del 2020, sacó un DNU muy cortito, que lo que dice es, en el artículo 1, que la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considera presuntivamente una enfermedad de carácter profesional no listada. Bien, y sobre esto, antes de arrancar, ¿sí? Antes de meternos ya de lleno en lo que dicen estas normas, está bueno recapitular o explicar muy brevemente, muy por encima, qué es una enfermedad profesional y cuándo una enfermedad no es profesional. ¿Qué significa esto de enfermedad listada y enfermedad no listada? ¿Sí? Pasa mucho que la gente cuando leyó esta norma la leyó rápido y entendió que era una enfermedad listada, entonces después no entendía por qué el procedimiento que se establecía ante la Comisión Médica Central era el que era. Entonces vamos a ordenarnos un poquito. Sobre esto hay un episodio que yo grabé de dosis creo que con Augusto, sobre cómo es el proceso de reclamación ante comisiones médicas, ¿sí? Así que les recomiendo que vayan y lo escuchen. Se van a dar cuenta después de escuchar ese episodio y después de escuchar que el procedimiento es muy parecido en este caso también, pero tiene una particularidad, que es que la enfermedad de coronavirus se considera para determinados trabajadores, que ya vamos a ver, presuntivamente una enfermedad de carácter profesional del tipo no listada. Entonces, vamos a ir separando un poco algunos conceptos para que se entienda. ¿Qué es una enfermedad profesional? Bueno, una enfermedad profesional es una dolencia en la salud del trabajador, ya sea en su cuerpo o en su mente, que es generada como consecuencia del trabajo, ¿sí? O sea, puede ser una enfermedad generada de manera inmediata, supongamos un trabajador que es de repente que se cae dentro de un líquido
cancerígeno, ¿sí? Que puede generarle cáncer y le genera cáncer. Bueno, eso es una enfermedad que está causada por un hecho súbito, derivado de un accidente laboral, bien, pero no es algo que se va generando a lo largo del tiempo. Otra enfermedad puede ser, otro tipo de enfermedad, son las enfermedades que justamente se van desarrollando, se van generando a lo largo del tiempo por una tarea que hace el trabajador, ¿sí? Por ejemplo, es muy común el túnel carpiano en las personas que cuentan dinero o manejan dinero o hacen actividades repetitivas con la mano. Es súper común desarrollar túnel carpiano, ¿bien? Entonces, bueno, y como estas hay un montón. Ahora bien, el hecho de que una enfermedad laboral esté listada o esté no listada es un big deal. ¿Por qué? Porque primero que estas listas las arma el Poder Ejecutivo, ¿sí? Junto con input de otros sectores, y van diciendo, bueno, esto que te acabo de decir, el túnel carpiano en las actividades de recuento de dinero, por ejemplo, es una enfermedad profesional. ¿Qué implicancias tiene? Esto O sea, no es tan discrecional el tema de esta enfermedad sí, esta enfermedad no. Hay atrás un equipo que analiza qué actividades son las que más, con los casos, van trayendo alguna enfermedad típica. Exacto. Y de hecho va ocurriendo mucho que, bueno, de repente van apareciendo actividades nuevas y van generando nuevas afecciones que primero no están incluidas en el listado y que después se hace el análisis y terminan siendo incluidas dentro de los listados, ¿correcto? Tengo una pregunta. ¿Se puede hacer una enfermedad profesional, una tendinitis? Por ejemplo, nosotros los abogados o los contadores o gente que está trabajando mucho con la computadora, el mouse. ¿Puede ser un tipo de enfermedad, una tendinitis? Perfectamente. O el tema de la postura, alguna escoliosis. Perfectamente puede ser. Ahora, el key de la cuestión, y por eso yo sé que es big deal, es si la enfermedad está listada o no está listada. O sea, si te doy un ejemplo, trabajo de oficina con ordenador, estoy hablando con los españoles, con computadora, en escritorio, etc. Bueno, lordosis, lumbalgia, cervicalgia, migraña, todos los términos médicos te los debo, pero todas son enfermedades posibles derivadas de esa tarea. Ahora, si la enfermedad está listada, ¿qué significa? Que la ART tiene obligación de darte las prestaciones médicas, ¿sí? Tanto para la incapacidad laboral temporaria como para la incapacidad laboral permanente. Y ahora, en un segundo paso, les voy a explicar cuál es cada una para que después podamos avanzar. Si la enfermedad no está listada, la ART hace un análisis. Bien, supongamos, te voy a dar un ejemplo que me tocó muy de cerca y me tocó participar. Empleados de estaciones de servicio que decían tener túnel carpiano por el manejo del surtidor, ¿sí? El hecho de sacar el pico del surtidor, ponerlo en el auto, sacarlo del auto. Imagínense que eso siempre se hace un trabajo de pinza con la mano, se abre y se cierra la mano para sacar y poner el surtidor de ambos lugares. Eso, de manera repetida a lo largo del tiempo, les había generado un túnel carpiano en la mano. La ART revisa la afección y la ART puede decir, esto es una enfermedad profesional, yo le voy a dar cobertura, ¿sí? En ese caso, la ART le tiene que dar la cobertura de incapacidad laboral temporaria, que ¿cuál es? A partir del 10º día de denunciada la enfermedad, le va a dar las prestaciones salariales, es decir, la RT le va a pagar el salario y además le va a dar todo lo que es rehabilitación y todos los tratamientos médicos que necesite para recuperarse. Y por otro lado, después, si de finalizada toda la rehabilitación el trabajador le queda alguna secuela, es decir, alguna incapacidad laboral permanente, le va a pagar la RT la indemnización de esa incapacidad que perdió culpa de esta enfermedad laboral. Esto siempre y cuando el RT lo acepte. Ahora, si el RT no lo acepta, dice no, el túnel carpiano en los empleados de estaciones de servicio no es una enfermedad profesional, o en este caso, el de este trabajador que lo trae, no es una enfermedad profesional por la razón que sea, el trabajador tiene dos alternativas. O se va a hacer tratar por su obra social, ¿bien? O por su empresa de medicina prepaga, de manera privada, o impugna la decisión del RT a través de el procedimiento ante comisiones médicas, que ahora sí los mando en lo que sigue a escuchar el episodio que grabamos sobre cómo son los trámites ante comisiones médicas.
Pero bueno, más o menos así es como funciona. Y más o menos me adelanté y ya les expliqué cuál es la diferencia entre una incapacidad laboral temporaria y una incapacidad laboral permanente. Bien, una son las prestaciones dinerarias y de rehabilitación hasta que uno se recupera o hasta que uno no puede recuperarse más de lo que está. Y por otro lado, la incapacidad laboral permanente es la que te pagan por esa disminución de laboralidad que tuviste por las secuelas que te dejó la enfermedad. ¿La temporal puede volver a surgir? La temporal, en realidad, lo que hace es, la RT debe cubrirla, ¿sí?, por el tiempo que dure. Lo que sí puede ocurrir es que la RT le dé el alta al trabajador de esa incapacidad laboral temporaria y el trabajador considere que no está en alta porque todavía tiene posibilidad de mejorarse, y en ese caso, otra vez, la impugnación de esa decisión se hace ante las comisiones médicas, que pueden ordenarle a la RT que siga dando prestaciones de incapacidad laboral temporaria hasta que el trabajador esté en las óptimas condiciones posibles. Esto en el caso que no esté listada, porque si está listada, me imagino que la RT tiene que sí o sí aplicar lo que dice. Bueno, el Estado dice que sí, listo, sí, derecho. No tiene opción de decir que sí o no. Exactamente, las ART están obligadas a dar las prestaciones cuando la enfermedad está listada. Exacto. Y acá es donde nos metemos en este DNU, ¿no? Que, como les decía, dice que la enfermedad de COVID-19 se considera presuntivamente una enfermedad de carácter profesional no listada. ¿Respecto de quién? Respecto de los trabajadores dependientes excluidos de la dispensa legal, ¿sí? O sea, los trabajadores que estén excluidos de guardar aislamiento o que trabajen en actividades declaradas esenciales y por ende que también están dispensadas de aislamiento, son los trabajadores que están protegidos por esta presunción de laboralidad de la enfermedad de COVID-19. Y este decreto también distingue a los trabajadores de la salud, y a los trabajadores de la salud les da un plus, es decir, no solamente los considera dentro de esta norma como que los trabajadores de la salud que adquieran COVID-19 van a considerarse presuntivamente que es una enfermedad profesional, sino que considera que la enfermedad guarda causalidad directa e inmediata con el trabajo. Es decir, no solamente, no quiero enredarlos demasiado, pero lo que dice es, para todos los trabajadores que estén excluidos y que no sean personal de salud, se va a considerar presuntivamente una enfermedad de carácter no listado. Ahora, los trabajadores de la salud, la presunción va a ser iuris tantum. Admite prueba en contrario, pero se va a entender de que guarda relación de causalidad directa e inmediata con el trabajo. Es decir, no van a tener que probar la relación de causalidad directa e inmediata que sí vamos a tener que probar todos los otros trabajadores que, trabajando en una actividad excluida o eximidos de prestar el aislamiento, nos enfermemos. Ya lo vamos a ver más adelante, cómo es esto de probar esta relación de causalidad. Y para los trabajadores de la salud, tanto este plus, esta relación de causalidad directa e inmediata, como la atribuida al resto de los trabajadores, se extenderá hasta 60 días posteriores al mes de marzo del 2021, que es la fecha hasta la cual el primer DNU que declaró la emergencia sanitaria estableció el fin de esta situación de emergencia, salvo si la emergencia se prorrogara. Entonces, este es el colectivo o el conjunto de trabajadores que van a estar afectados por esta norma, por este DNU y por esta resolución del SRT. En el artículo 6 del DNU manda al Ministerio de Trabajo y a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo a reglamentar esta norma, ¿bien? Y esto es lo que hace la resolución 38 del 2020. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Perfecto. Todo muy claro. Resolución es tanto para trabajar en la salud, para el resto hay que probarlo. Exacto. Y ahora vamos a ver cómo vamos a separar en dos. Quiero que todos se imaginen un procedimiento dividido en dos partes. La primera parte vinculada a las prestaciones médicas de incapacidad laboral temporaria. ¿Qué es esto? Es el trabajador que se acaba de enfermar de coronavirus, ¿sí? Está con tos, está con dolor en el cuerpo, está con flema, está con dolor de cabeza, le arden los ojos. Toda esa situación, no puede ir a trabajar, es ultra contagioso. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es el trabajador que ya se curó de coronavirus, ¿bien?
y le quedó alguna secuela, o el trabajador que se murió de coronavirus y los herederos van a reclamar la indemnización por incapacidad. Entonces, vamos a la primera parte. El trabajador que se enferma de coronavirus y es uno de los trabajadores excluidos o que trabaja dentro de una de las actividades esenciales, esta norma, en el artículo 1, estableció qué es lo que tiene que tener la denuncia de enfermedad profesional que haga el trabajador a la RT. Y son 3 cosas. Primero, el estudio de diagnóstico de la entidad sanitaria con el resultado positivo en coronavirus. Dice que tiene que estar firmado por profesional identificado y habilitado por la matrícula. Número 2, la descripción del puesto de trabajo, las funciones que realizaba el trabajador, las actividades que hacía, las tareas habituales que desarrollaba y cuáles fueron, esto es importante, las jornadas trabajadas durante la dispensa de aislamiento. O sea, qué días y a qué hora fue a trabajar este trabajador mientras estuvo vigente el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Bien? Y en tercer lugar, la identificación del trabajador y del empleador como trabajador y como empleador. O sea, nombre y denominación del empleador, su número de quit y el nombre y apellido y DNI del trabajador. ¿De acuerdo? A mí acá se me hace un interrogante. Hoy en día en el mundo hay testeos portátiles, digamos, de coronavirus, que no sé si había leído que salían, ya estaban reduciendo mucho el precio, no sé si saldrían $3, $4 o $5 cada uno. Mi pregunta es, o sea, si yo me testean, llegan estos testeos a Argentina, uno se puede hacer en la fábrica antes de entrar un testeo y si tiene coronavirus, le da positivo, se tiene que ir hasta una entidad sanitaria incluida en este registro que decís vos, sabiendo que tiene coronavirus, se tiene que ir para que ahí lo diagnostiquen, es bastante peligroso. En realidad lo que tendría que hacer ese trabajador, está bien lo que levantás, lo que ese trabajador debería hacer siguiéndolo con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación es irse a su casa, quedarse en su casa y desde su casa llamar a la autoridad sanitaria, decir que tiene síntomas y además aportarles el dato de que se hizo un test privado de coronavirus y que le dio positivo. ¿Para qué? Para que se active el protocolo, ¿sí?, sanitario del lugar desde donde llame, ¿sí?, sea la provincia o ciudad donde llame, y lo puedan contener y no exponga a más personas de las cuales ya seguramente expuso yendo a trabajar con coronavirus. Entonces, como vos bien decís, si una persona tiene un test privado o tiene acceso a la posibilidad de testearse de manera privada y le da positivo en coronavirus, esto no es suficiente para iniciar el trámite ante su RT, necesita el estudio de diagnóstico firmado por una entidad sanitaria que esté debidamente registrada. Lo que dice el artículo 2 de esta resolución es que las presentaciones que hagan los trabajadores a las RT tienen que ser resueltas en un plazo máximo, improrrogable y perentorio de 48 horas, ¿sí? Y que en caso de silencio, atención, redoblantes para todos mis amigos administrativistas, en caso de silencio se va a entender como que la RT admitió la denuncia, es decir, en este caso considera el silencio como positivo. Entonces, el trabajador realiza la presentación no es resuelta por la RT en 48 horas, implica la admisibilidad de la denuncia, es decir, que la RT le va a tener que dar a este trabajador las prestaciones médicas y asistenciales derivadas de coronavirus, ¿sí? Y también otra cosa que establece este artículo es que cualquier controversia que pudiera suscitarse respecto del cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 1 se van a resolver dentro de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Es decir, la Super va a resolver alguna discusión respecto a si el trabajador cumplió o no acabadamente con los requisitos formales. ¿Qué pasa si la RT acepta la denuncia del trabajador o guarda silencio y se considera que la aceptó? El empleador va a poder reclamarle a la RT la cobertura de los sueldos de ese trabajador a partir del 10º día desde la primera manifestación invalidante y por el tiempo que dure el tratamiento, ¿sí?, del trabajador. Esto surge del artículo 13 de la Ley de Riesgo del Trabajo, de la 24.557. Y acá hay un punto que me parece importante, porque recuerden que seguimos en la primera etapa, ¿sí?, de las que separamos en 2 etapas, estamos en la primera etapa, que la aceptación de la denuncia y el hecho de que la RT le dé tratamiento al trabajador no habilita directamente
al trabajador o a sus derechohabientes a cobrar las prestaciones laborales, dinerarias, de incapacidad laboral permanente, que es la segunda etapa, ¿sí? El pago justamente de las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente dependerá de una determinación que tiene que hacer la Comisión Médica Central. ¿De qué se trata? La Comisión Médica Central, por mandato del DNU que estableció todo este procedimiento, tiene que determinar el carácter profesional de la enfermedad, porque no nos olvidemos que el artículo 1 del DNU considera presuntivamente una enfermedad de carácter profesional. O sea, no es una enfermedad de carácter profesional directamente de una. Entonces, si bien en virtud del DNU 367, las aseguradoras no pueden rechazar la cobertura de contingencias de empleados eximidos o de actividades dispensadas que presenten COVID, sí van a poder hacerlo respecto de las indemnizaciones por incapacidad laboral permanente cuando el trabajador no tenga el pulgar para arriba de la Comisión Médica Central que le diga, sí, despejado toda duda, esta presunción se transforma en una confirmación, ¿bien? Y usted trabajador, adquirió coronavirus como consecuencia de su trabajo, por ende es una enfermedad profesional. ¿Bien? Perfecto. Si no es profesional, tendrías que irte vos con tu obra social a ser atendido. Exacto. Si el carácter es no laboral, vos vas a ser atendido por tu obra social, correcto. Pero los días, ponele que vos haces una actividad esencial. Sí. Los días que faltases, igual el empleador te tiene que cubrir. Exacto. En ese caso vos estarías comprendido dentro de las enfermedades laborales inculpables. Las enfermedades inculpables, que no son laborales. Es como si tuvieses agarrado un resfrío o tuvieses lastimado el pie jugando al fútbol. O sea, no puedes ir a trabajar y el empleador te tiene que pagar tu remuneración por X cantidad de tiempo según la antigüedad que tengas en el trabajo y según si tenés o no cargas de familia. Bien. Perfecto. Sobre eso creo que también hay un episodio, así que vayan y búsquenlo. Refrescamos rápidamente la memoria de todos. Acá hay un tema que me voy a adelantar un cachito, pero me parece piola explicar lo siguiente, porque acá se genera una duda gigante que es, pero entonces, ¿cómo es esto? El empleado le denuncia a la ART que tiene coronavirus, acredita todos los extremos, la ART le da las prestaciones por coronavirus, como si fuese una enfermedad profesional. Pero después va a la Comisión Médica Central y la Comisión Médica Central le dice que no es enfermedad profesional. ¿Quién le devuelve la plata a la ART que pagó por esas prestaciones que le dio al trabajador, ¿no? Bueno, tanto el DNU como la resolución lo que establecen en el artículo 13 de la resolución es que las ART pueden imputar las prestaciones en especie y dinerarias en concepto de incapacidad laboral temporaria al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, ¿sí? Sin necesidad de la intervención de la Comisión Médica Central. O sea, que como las ART están imposibilitadas de rechazar las prestaciones por incapacidad laboral temporaria, les ha dado la posibilidad de recurrir a un fondo. Este fondo fiduciario lo tienen todas las ART. Fue creado en la década de los 90 y lo que establece es que las ART van guardando plata de dinero que van recibiendo y van creando este fondo que lo pueden aplicar para determinadas cuestiones que le admite la autoridad nacional. Bueno, esta es una de las cuestiones para las cuales la autoridad nacional le ha admitido el uso del fondo y por ende las ART pueden sacar el dinero de ahí. Por ende, a la pregunta de, ¿y la ART a quién le reclama la plata? No se la reclama a nadie porque le han admitido usar este fondo para poder costearla. Es importante también tener en cuenta, antes de meternos en la segunda parte, que esta relación de causalidad inmediata y directa que tiene que haber entre COVID-19 que tiene el trabajador y el trabajo que el trabajador efectúa, ¿sí? Que es lo que va a hacer la Comisión Médica Central, determinar si existe o no existe esta relación y justamente confirmando o no confirmando la presunción del artículo 1 del DNU. Este DNU dice que puede invertirse la carga de la prueba en favor del trabajador cuando se constate al menos
2 o 3 circunstancias. ¿Cuáles son? Número 1, la existencia de un número relevante de infectados en actividades realizadas en el contexto en el cual trabaja el trabajador, labora el trabajador. Número 2, lo mismo, la existencia de un número relevante de infectados en un establecimiento determinado con el que tuviese cercanía o posible contacto del trabajador infectado. Y en tercer lugar, cuando se demuestren otros hechos reveladores de probabilidad cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas. Lo cual, y antes ya de meternos en la segunda etapa, ¿sí?, un poco poner de manifiesto que ese es un trámite, ¿no? O sea, es engorroso. El trabajador realmente tiene que probar, más allá de que tenga una presunción a su favor, que realmente hay una relación de causalidad directa e inmediata, que no es tan fácil, los civilistas lo saben, de acreditar, entre la enfermedad que posee y el trabajo que realiza, sobre todo y muy particularmente porque es una enfermedad que nadie sabe dónde se la pesca, ¿no? Porque está en el aire. Tiene varios días que puede ser asintomático. Exacto. Es justamente, les recomiendo que vayan a ver un episodio de una serie documental que hay en Netflix que se llama Explained, o En pocas palabras, según si lo tienen en inglés o en español, que habla justamente de coronavirus, lo explica, y dice que claro, que el coronavirus es tan letal porque tiene muchos días en el que es contagioso y no tiene síntomas. Entonces se va transmitiendo y la persona que está enferma no se da cuenta de que lo va pasando. Entonces, justamente esa es lo más dañino que tiene esta enfermedad, que tiene una mortalidad baja, pero que el contagio es tan fácil y uno no se da cuenta que está enfermo, que es muy peligroso. Entonces, vamos a cerrar la primera parte, ¿sí? Este trabajador o esta trabajadora ya denunciaron a su ART que estaban enfermos de coronavirus, recibieron las prestaciones en virtud de lo que establece el DNU 367, y ahora van a ir a la Comisión Médica Central a pedirle que declare definitivamente, verificada la presunción, que considere que su enfermedad de coronavirus es profesional y por ende que el ART les dé las prestaciones de incapacidad laboral permanente. ¿Cómo se hace esto? El trámite tiene que ser iniciado por el trabajador, sus derechohabientes si el trabajador hubiese muerto, o por apoderado a través de la mesa de entradas de la Comisión Médica Jurisdiccional. Acá vuelvo a recordarles el episodio que ya grabamos sobre comisiones médicas. Nosotros tenemos comisiones médicas jurisdiccionales y la Comisión Médica Central, que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las comisiones médicas jurisdiccionales están repartidas por distintas ciudades del país, y los trabajadores hacen los trámites ante estas comisiones médicas jurisdiccionales. Todos los procedimientos inician por acá. Entonces, va a iniciar el trámite a través de esta mesa de entradas, ¿sí?, correspondiente a su domicilio, o de una mesa de entradas virtual que se va a habilitar para eso. Y desde la primera presentación, esto es importante para todos los abogados que nos escuchan, el trabajador tiene obligatoriamente que constituir domicilio y tener patrocinio letrado. Es decir, los trabajadores, sus representantes o sus derechohabientes no pueden ir a la Comisión Médica Central a pedir la determinación definitiva de laboralidad de su dolencia si no tienen un abogado. Punto para los abogados. Así que ahí vamos a tener mucho trabajo, afortunadamente. ¿Están trabajando ahora remoto? Porque la gente con servicios esenciales tiene que ir a trabajar. Le agarra coronavirus, tiene que hacer este procedimiento. No, pero justamente, ¿y la comisión médica está cerrada? Justamente por eso hay dos alternativas. O lo hace a través de la mesa de entradas de la Comisión Médica Jurisdiccional, o lo hace a través de una mesa de entradas virtual que se va a habilitar para eso. Este trámite, el trabajador tiene que acompañar la descripción del puesto de trabajo, las funciones, las actividades, las jornadas, un poco repetir lo que ya hizo frente a la RT, ¿sí? Y, esto es importante, el fundamento de la relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad de coronavirus. O sea, tiene que explicarle a la Comisión Médica Central por qué tiene que fallar a su favor, si se quiere. Tiene que acompañar su DNI, el DNI matrícula del abogado, la historia clínica, ¿sí?,
en el caso de que haya recibido tratamiento, y la constancia de alta. Acá hay algo que a mí me llamó la atención, que es que la norma no prevé el acta de defunción del trabajador. Una norma muy optimista. Pero en el caso de que el trabajador hubiese muerto de coronavirus, debería acompañarse no la constancia de alta, sino la partida de defunción. Bien. De todo esto, de toda esta documentación que presenta el trabajador junto con su abogado, los derechohabientes con su abogado, se le va a dar traslado al RT por 5 días hábiles a través de la ventanilla electrónica. Todo el trámite va a ocurrir a través de medios electrónicos. Por eso es tan importante la constitución de domicilio electrónico. Y bueno, el RT en su contestación tiene que acompañar el informe del caso. Es muy importante que acompañe, si los que nos escuchan son abogados de RT, es muy importante que acompañe el informe del caso, que tiene que contener la denuncia de la contingencia, el estudio de diagnóstico emitido por la entidad sanitaria con el resultado positivo de COVID, bueno, todos los antecedentes de la enfermedad del trabajador, ¿sí? El informe sobre el análisis del puesto, y básicamente lo que tiene que acompañar, además de lo que establece la norma expresamente, es cualquier documentación, cualquier informe, análisis, dictamen que le sirva para desvirtuar las presunciones del artículo 1, 3 y 4 del DNU 367. Justamente, es lo que estamos haciendo en esta segunda etapa. Si la RT no presenta bien el informe vinculado al análisis de puesto del trabajador, que tiene que haber hecho el área de prevención de la RT, se considera que no se controvirtió la descripción del puesto del trabajador, ni tampoco las tareas, ni tampoco la relación de causalidad invocada por el empleado. Por eso, voy a repetir para que no se haga lío. La RT, cuando contesta los 5 días hábiles, dentro de los 5 días hábiles de notificado, tiene que acompañar todo el expediente médico y de prevención de este empleado, del puesto de este empleado, y vinculado a la enfermedad de este empleado. Pero es muy importante, no le puede faltar nunca el informe del análisis del puesto, ¿sí? Que hace el área de prevención del RT, y esos informes los hace un profesional con un título habilitante y matrícula. Pero ¿por qué? Porque si no lo hace, se va a considerar que no se controvirtió la descripción del puesto del trabajador, ni sus tareas, ni la relación de causalidad invocada por el empleado, que es lo que estamos discutiendo ahora. Entonces es muy importante que la RT, los abogados de la RT se acuerden de acompañarlo, ¿sí? Entonces, una vez que la comisión médica jurisdiccional tiene todo el expediente armado, la denuncia y la información dada por el trabajador, el traslado o no contestado por la RT, hace un paquete y se lo manda a la Comisión Médica Central con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? La Comisión Médica Central puede hacer dos cosas. O emite dictamen dentro de los 30 días de que le elevaron las actuaciones, o puede prorrogar los plazos 15 días, o sea, estos 30 días, puede prorrogarlos 15 días más en caso de que necesite alguna medida para mejor proveer, para entender bien de qué va el tema, ¿sí? Y una vez que hizo esto y se cumplió el plazo, o dentro del plazo, si está con tiempo, emite su dictamen y establece si la enfermedad padecida por el trabajador tenía carácter profesional o no, ¿sí? Este dictamen, dice la resolución, tiene que estar fundamentado con estricto rigor científico. ¿Acá aplica el silencio administrativo? En este caso no, en este caso el silencio administrativo se rige igual que, digamos, en el caso de la Comisión Médica Central, igual que los procedimientos ante Comisión Médica Central habituales, ¿sí? Así que vayan y escuchen ese episodio, que ahí está todo. Pero sí es importante saber qué recursos se pueden interponer, que puede interponer el trabajador a esta resolución de la Comisión Médica Central. Como saben, los que escucharon el episodio sobre comisiones médicas, las resoluciones de la Comisión Médica Central ya son apelables judicialmente. Bien, entonces directamente, ya con una resolución de la Comisión Médica Central en contra, podemos apelar, ¿sí?, dentro de 15 días hábiles administrativos ante los tribunales de alzada o de instancia única, o según la jurisdicción, que sean competentes en
en la materia, ¿sí? Que serían tribunales laborales o tribunales únicos, por ahí si uno está litigando en una jurisdicción que tiene tribunales que hacen multimaterias. Pero obviamente esto lo puede recurrir tanto el RT como el trabajador, ¿no? Según a quien haya perjudicado la resolución de la comisión. Pero también, si uno quisiera interponer recursos administrativos, tiene 2 recursos administrativos para presentar, siempre dentro de los 3 días hábiles de notificado, por medio de ventanilla electrónica del dictamen de la comisión. Se puede hacer el pedido de rectificación de errores, ¿sí? Siempre y cuando esta enmienda de errores que se quiera señalar de la resolución de la comisión no altere sustancialmente lo que resolvió, ¿no? La comisión. Supongamos, no sé, que a mí me ponen Gonzalo con S, o en lugar de Gonzalo me ponen Martín. Bueno, sería un error, entonces en ese caso tendrían que rectificarlo. Y también puede hacerse un recurso administrativo de revocación por existir contradicción sustancial entre su fundamentación y su conclusión, o por omisión de resolver alguna de las peticiones o cuestiones planteadas. A mí, en este último caso, en la omisión de resolver algunas de las cuestiones planteadas, sería raro, porque lo único que tiene que resolver la Comisión Médica Central es si hay relación de causalidad directa e inmediata con el trabajo de la enfermedad COVID-19. No obstante, que se puede interponer un recurso de revocación. Si uno no quisiera, directamente ya tiene habilitada la vía judicial, que tiene 15 días para recurrir. Bien, entonces, acá termina esta bella historia. Vamos a hacer un resumen para que se entienda así en 1 minuto de qué va. Un empleado da positivo en coronavirus. Este empleado o es un empleado de la salud o es una persona que tiene desarrolla actividades excluidas o está excluida de aislamiento. En ese caso, ese trabajador lo que va a tener que hacer es, obviamente, ese trabajador ya antes de esto se sintió mal, llamó a la autoridad sanitaria, le hicieron el hisopado y dio positivo en coronavirus. Con esa información, ¿sí?, que obviamente su empleador ya va a estar ya le va a estar pagando el sueldo por una enfermedad inculpable. Apenas el trabajador se entera de que tiene una enfermedad de coronavirus, va a denunciarlo a la RT, de la manera que explicamos en el artículo 1 de la resolución. La RT le va a tener que dar las prestaciones médicas asistenciales por incapacidad laboral temporaria, y una vez que haya terminado de darle estas prestaciones, y de las cuales va a poder usar los fondos que tiene en el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales para poder cubrirlas, el trabajador va a poder reclamar ante la Comisión Médica Central la determinación de laboralidad de su incapacidad. ¿Qué va a necesitar para hacer esto? Va a tener que acreditarle a la Comisión Médica Central que la enfermedad de coronavirus que adquirió guarda una relación de causalidad directa e inmediata con la tarea laboral que desarrolla, cumpliendo los puntos establecidos en el artículo 3 de la resolución 38. Se va a cumplir este procedimiento administrativo ante comisiones médicas, y este procedimiento termina con la resolución, con el dictamen de la Comisión Médica Central, que dice si es definitivamente una enfermedad laboral o si la dolencia no tiene una relación de causalidad con el trabajo. Y te hago una pregunta ahí, Gonza, te interrumpo. Dale. Vos dijiste que el trabajador va a hacer la denuncia a la comisión, pero la RT también no la tiene que hacer para que se la cubra. Digamos, la RT tampoco tiene que hacer la denuncia a la comisión, porque como no está listada, dice, bueno, puede ser discrecional, depende, viste, lo que decís vos de la prueba juris tanto, uno no, puede ser discrecional de la RT diciendo, no, esto me parece que sí, o esto me parece que no es, así que no te cubro, o te cubro. Y en todo caso la comisión no tendría que hacer también la RT no tendría que elevar a la comisión esto. No es así. ¿Por qué? Porque al trabajador lo único que le importa es que la comisión le declare la laboralidad de la enfermedad para poder recibir las prestaciones de incapacidad laboral permanente. A la RT no le importa respecto de las incapacidades laborales temporarias. ¿Por qué? Porque eso ya lo tiene cubierto con el fondo. Y al trabajador tampoco le importa, porque eso la RT se lo va a dar directamente sí o sí, siempre y cuando cumpla con los recaudos formales del pedido
Perfecto. Que establece el artículo 1 de la resolución. ¿Y por qué el trabajador no le calienta, no le importa? Porque el artículo 2 del DNU 367 dice que la ART no puede rehusar otorgar las prestaciones. Entonces, el único caso en el que van a llegar a la Comisión Médica Central es en el caso de un trabajador que tenga secuelas y que reclame por una incapacidad laboral permanente, o los derechohabientes de un trabajador que haya fallecido. Yo creo que acá es donde tenemos por ahí la mayor cantidad de casos, ¿sí? Que puede llegar a ver. Claro, pues la pregunta difícil es, porque no sos médico y esto es muy nuevo, ¿qué secuela salvo la muerte sería permanente que te deje el COVID? Exacto. Como qué secuela permanente, vamos a decir, no es así, pero es ponerle que sea una gripe muy grave. ¿Qué secuela te podría dejar una gripe? ¿O qué secuela te podría dejar el COVID permanente? Es bastante difícil de imaginarnos. Claramente no somos médicos, pero es complicado verlo. Exacto. Por eso está muy bien lo que apuntas, pero es así, es exactamente así como estamos diciendo, como decís, como te estaba contando yo. Entonces, la Comisión Médica Central emite su dictamen. Este dictamen puede ser recurrido administrativamente o judicialmente por cualquiera de las partes que se haya visto perjudicada o considere que se ha visto perjudicada. Y eso es la nueva normativa sobre coronavirus y enfermedades profesionales. Esas son las enfermedades profesionales listadas y no listadas. Eso es el DNU 367. Decime vos si te queda alguna duda, si tenés algo. Está todo clarísimo, Gon. La verdad que hay que ponerse en tema porque esto es lo que se viene de acá a fin de año y a principio del año que viene en materia de ART. Esto es algo nuevo, con lo cual me parece que está buenísimo este episodio para los abogados que estamos en el día a día de estas cosas. Está bueno una explicación rápida y de cómo es el procedimiento, como explicaste bien vos, de esto que es algo nuevo, ¿no? Bueno, buenísimo. Me alegro que haya quedado claro. Vamos a ver cuándo vamos a sacar esto. Están habiendo tantas novedades que no nos da tiempo. Nos quedan cortos tiempo los para lunes. hacer todo. Mal. Pero bueno, gracias por acompañarme, Lupa. Me alegro un montón verte. Hace un montón que no te veía. Gracias a vos, Gon. Así que, bueno, nada, ya nos estaremos viendo y nos daremos un abrazo cuando se pueda. Tal cual. Bueno, amigos de Dosis, muchas gracias por escucharnos. Bueno, gracias a todos. Nos vemos la próxima. Chau. Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que elijas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todos lados. Así que no te olvides de ir y buscar lo que necesites. También recordá que nos podés encontrar en redes sociales, la que uses como Dosis de Derecho, y ahí no te vas a perder nada. Por último, no te olvides, porque es muy importante, no frenar estas ganas de compartir estos episodios con tus amigos y colegas y rankearnos en la aplicación que uses.